Era para hacer una noche perfecta. Había pasado horas en la cocina, preparando meticulosamente cada platillo, esperando que, tal vez, solamente tal vez, esta noche fuera diferente, que finalmente ganaría la aprobación de Vivian. A Isen le encantaba mi comida, y había preparado su platillo favorito, pensando que si lograba que su madre viera lo mucho que lo amaba, las cosas podrían cambiar entre nosotros. Siempre supe que a Vivian no le caía bien, lo dejaba claro de las maneras más sutiles, corrigiendo la forma en que doblaba la ropa, comentando que no había sido criada en un hogar adecuado y recordándole a Isen cuánto había sacrificado por él. Sin embargo, seguía esperando que algún día dejara de verme como a una forastera. La mesa del comedor estaba impecablemente puesta, las velas titilaban y el aroma del pan recién horneado llenaba el ambiente. Coloqué el último plato justo cuando Vivian entró, sus tacones haciendo clic agudo contra el piso. Ni siquiera me miró, se dirigió directamente a Isen, besando su mejilla, como siempre lo hacía. Huele interesante, murmuró, con un tono repleto de falsa cortesía. Tragué saliva y forcé una sonrisa. Isen sacó una silla para ella, y por un momento, todo parecía estar bien, o tan bien como podía estar. Traté de ignorar la tensión, concentrándome en mantener una conversación ligera. Entonces, Vivian se inclinó hacia Isen y le susurró algo al oído. Lo vi suceder en tiempo real, el semblante de Isen cambió, pasando de la calma a la confusión y, luego, a una ira pura. Su mandíbula se apretó, sus ojos se oscurecieron, y de repente, ya no era el hombre que yo conocía. Se volvió hacia mí, con voz cortante. ¿Es cierto? Mi corazón palpitó con fuerza. Apenas logré pronunciar una palabra antes de que empujara su silla hacia atrás, haciendo un ruido estruendoso que me sobresaltó. ¿Me has estado mintiendo? Su voz se volvió más fuerte, llena de un tono peligroso. Ni siquiera tuve la oportunidad de responder antes de comprender lo que estaba sucediendo. Su mano se lanzó de golpe. La bofetada fue tan fuerte y repentina que mi cabeza se giró hacia un lado, el ardor se extendió por mi mejilla como fuego, y tropecé contra la pared. Las lágrimas llenaron mis ojos y mi visión se volvió borrosa, no podía respirar, ni pensar. La náusea que había estado acechando durante toda la noche me abrumó de repente, mi estómago se contrajo violentamente, y, antes de poder detenerlo, vomité justo allí, frente a ambos. Mi bolso, que estaba sobre la silla a mi lado, se volcó en el proceso, derramando su contenido en el suelo. Y allí estaba, la prueba de embarazo, positiva. Un silencio tan denso que se sentía sofocante llenó la habitación. El rostro de Isen se volvió pálido, sus ojos saltaron del test a mi rostro, surcado de lágrimas, y luego a su propia mano, la misma mano que acababa de usar para golpearme. Sus labios se abrieron, pero no salió palabra. Dio un paso adelante, extendiendo la mano hacia mí. Me estremecí antes de que pudiera tocarme, todo mi cuerpo se retiró instintivamente. Vivian se quedó paralizada, con sus labios perfectamente pintados comprimidos en una fina línea, pero ni siquiera ella pudo ocultar el shock en su expresión. Dios mío, suspiró Isen, con la voz temblorosa. Tú. Toqué mi mejilla adolorida con una mano, mientras la otra se posaba protectora sobre mi estómago. Sí, susurré, con voz apenas audible. Estoy embarazada. Había deseado que ese momento se llenara de alegría, una sorpresa que nos uniera, en cambio, mi secreto se había revelado de la peor manera posible, y ahora debía decidir, ¿podría volver a confiar en él? El crujido de la puerta principal nos hizo girarnos todos. Allí estaba Choe, con el ceño fruncido de preocupación al observar la escena, los puños apretados de Isen, mi rostro lleno de lágrimas, el desastre en el suelo y la marca roja en mi mejilla que ya se hinchaba. ¿Qué demonios está pasando?, preguntó Choe, con voz cortante y los ojos fijos en mí. Tragué saliva, mi garganta ardía y mi estómago se revolvía de náusea. No podía hablar, mi cuerpo estaba congelado, mi mente aún asimilando lo ocurrido. Choe no esperó respuesta. Caminó directamente hacia mí, acunando mi rostro suavemente para examinar el daño. Me estremecí con su toque. Sus ojos se oscurecieron. La voy a llevar conmigo, dijo, con voz de acero. Isen parpadeó, como despertando de un trance. Espera, Choe, dijo, dirigiéndose a ella con la mirada encendida. La golpeaste. Está embarazada y tú la golpeaste. Choe se dio la vuelta, interrumpiéndolo. No me importa cuál sea tu excusa, yo vi lo que vi. Luego, volvió a mirarme. Vámonos. Isen dio un paso adelante, con la culpa escrita en su rostro. Grace, por favor,
me dijo, y volví a estremecerme, lo cual fue suficiente. Chloe tomó mi bolso, pasó un brazo a mi alrededor y me condujo hacia la puerta. Déjala, Isen, dijo Vivian con voz suave. Volverá arrastrándose cuando termine de ser histérica. Quise gritarle que estaba equivocada, pero ya no me quedaban palabras, mi corazón estaba destrozado y mi cuerpo, exhausto. Así que permití que Chloe me sacara de la casa. Al salir, el aire frío de la noche me golpeó como un bofetón, pero no fue nada comparado con lo sucedido. El carro de Chloe estaba estacionado justo enfrente, ella abrió la puerta del pasajero y me ayudó a entrar. Apenas registré lo que pasaba mientras conducía, me sentí entumecida. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando llegamos al departamento de Chloe. Me condujo adentro, me sentó en el sofá y me envolvió con una manta. «Bebe esto», dijo, ofreciéndome una taza caliente. La miré fijamente, sin saber qué pensar. «Es té de jengibre», susurró suavemente, «para la náusea». Fue entonces cuando comprendí, no solo huía de Isen, sino que ahora protegía a otra persona, mi bebé. Una nueva oleada de emociones me inundó y, finalmente, rompí en llanto, sollozos recorrieron mi cuerpo. Chloe se sentó a mi lado, dibujando círculos lentos en mi espalda, sin decir palabra, simplemente estando allí. El resto de la noche ignoré mi teléfono, que seguía sonando con el nombre de Isen, no pude ni leer sus mensajes. A la mañana siguiente, Chloe llamó a mi trabajo para explicar que necesitaba un tiempo libre. Se encargó de todo, gestionar mi ausencia, recoger mis cosas en casa y asegurarse de que comiera, a pesar de mi mareo matutino. Mientras tanto, los mensajes de Isen no dejaban de llegar. «Lo siento tanto, no quise hacerlo. Por favor, vuelve a casa», venía uno, seguido por otro de Vivian. «Basta de dramatismo. Estás destrozando esta familia. Una buena esposa arreglaría esto en lugar de huir». Apreté mi estómago, mi corazón latía desbocado. No sabía qué sucedería a continuación, pero tenía claro que merecía algo mejor. Recostada en la camilla del consultorio, sentí mi pulso acelerarse mientras el técnico de ultrasonido aplicaba gel frío sobre mi vientre. Chloe se sentó a mi lado, apretando mi mano con ternura. «¿Estás lista para escuchar el latido de tu bebé?», preguntó el técnico, con una sonrisa cálida. Asentí, tragando el nudo en mi garganta, y de pronto, un latido rítmico, tum, 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 llenó la pequeña sala. Por primera vez en días, el peso en mi pecho se aligeró, las lágrimas llenaron mis ojos mientras observaba el parpadeante latido en la pantalla. «Ese es tu bebé», dijo el técnico suavemente. Un sollozo ahogado se escapó de mis labios. A pesar de todo, del dolor, de la traición, esa pequeña vida crecía dentro de mí, fuerte y constante. Chloe me pasó un pañuelo. «Es el sonido más hermoso que he escuchado», susurró. Asentí, secándome las lágrimas sin darme cuenta. Saqué mi teléfono y presioné el botón de grabar, capturando cada segundo de aquel latido. Durante un largo momento, simplemente observé la repetición de la grabación, mis manos temblaban mientras tecleaba un breve mensaje y adjuntaba el archivo de audio, el latido de tu hijo. Dudé antes de enviarlo, pero en el fondo sabía que él necesitaba escucharlo. La respuesta llegó casi al instante. «Por favor, Grace, ¿podemos hablar a solas, sin ella?». Supe exactamente a quién se refería antes de que pudiera contestar. Luego, mi teléfono volvió a vibrar, era Vivian. Ni siquiera tuve que abrir el mensaje para saber lo que decía, la misma manipulación, el mismo control. «¿Cómo te atreves a enviarle eso sin consultarme antes? Yo soy su madre. Debo participar en estas decisiones». Algo dentro de mí se rompió. Respondí rápidamente. «Tú no tienes derecho a decidir sobre mi bebé. Nunca lo has tenido, y nunca lo tendrás. Y sin pensarlo más, lo que es un número». Volví a mirar mi teléfono, el mensaje de Isen seguía sin leerse. Exhalé despacio y escribí mi respuesta. «Mañana, en Carter's Coffee Shop, a las 2 de la tarde. Si ella aparece, se acabó». Su respuesta fue inmediata. «No lo hará». No estaba segura de creerle, pero por primera vez desde aquella noche, estaba dispuesta a comprobarlo. Llegué a Carter's Coffee Shop 15 minutos antes de las 2 de la tarde, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía a punto de estallar. El aroma de los granos de café tostado llenaba el aire, evocando recuerdos del primer encuentro entre Isen y yo, un día lleno de risas y nerviosismo. Hoy, sin embargo, solo sentía incertidumbre. Escogí una mesa junto a la puerta, una salida fácil si algo salía mal.
Chloe había estacionado al otro lado de la calle, por si acaso. Exactamente a las 2 de la tarde, la campanilla sobre la puerta sonó. Isen entró solo. Se veía fatal, su cabello, normalmente arreglado, estaba despeinado, con ojeras marcadas y su ropa parecía haberse puesto de forma descuidada. Dudó al verme y luego se acercó con cautela. ¿Puedo sentarme?, preguntó, con voz ronca. Asentí, y él se sentó frente a mí, con las manos fuertemente entrelazadas. Sus ojos se posaron brevemente en mi vientre antes de desviarse, llenos de culpa. La eché ayer, dijo bruscamente. Anoche, se fue. Lo miré en silencio, esperando. Gritó, lloró, dijo que yo la estaba abandonando, admitió, frotándose la cara. Dijo que estaba equivocada, pero, Grace, ella está equivocada. Yo debí elegirte a ti desde el principio, su voz se quebró, y pude ver cómo la culpa lo aplastaba. Esa noche me convertí en lo que más detestaba, en todo lo que odiaba de mí misma, y nunca podré perdonarme por lo que te hice, dijo, con lágrimas asomando en sus ojos. Pero yo no me moví, no lo consolé, solo esperé. He empezado terapia 2 veces por semana, continuó, agarrando su teléfono y lanzándolo sobre la mesa, mostrándome los correos de confirmación de sus sesiones. Eso es algo, pero no es suficiente. Tengo condiciones, respondí, con voz firme y sin margen de negociación. Isen se enderezó, asintiendo. Lo que sea, dijo. Vivian ha quedado fuera de nuestras vidas, permanentemente. Sin visitas, sin actualizaciones, ella no formará parte de la vida de nuestro hijo, dijo sin dudarlo. Tú sigues con tu terapia y nosotros asistiremos a la consejería de pareja, ya programada, añadió, mostrando otro correo en su teléfono. Si vuelves a levantar la mano contra mí, me iré. No habrá discusión, ni segunda oportunidad. Me incliné hacia adelante, con voz fría. Y yo obtendré la custodia completa. Isen tragó saliva. Sé que metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una tarjeta de presentación, que deslizó sobre la mesa. Esta es mi abogada. Ya he hecho que redacte los papeles para darte la custodia completa si alguna vez te vuelvo a hacer daño. Basta con un incidente. Recogí la tarjeta, con los dedos temblorosos, y lo miré, buscando alguna señal de engaño, alguna pista de que se trataba de otra promesa vacía. No la encontré, pero sabía que la confianza no se construía en una sola conversación. No volveré a casa hoy, dije. Empezamos con consejería, avanzamos despacio. Isen exhaló, su rostro mostrando una mezcla de alivio y pesar. Está bien, susurró. Lo que sea necesario. Aún no sabía si creía en él, pero por el bien de nuestro hijo, estaba dispuesta a intentarlo, con cautela. Los días siguientes se sintieron como caminar sobre una cuerda floja, un paso en falso y todo se vendría abajo. Fiel a su palabra, Isen asistía a terapia 2 veces por semana y me enviaba comprobantes en cada sesión. Nunca me presionó para volver a casa, ni exigió más de lo que yo estaba dispuesta a dar. Él estaba haciendo el esfuerzo, pero yo aún dudaba de si podía confiar plenamente. ¿Realmente podía cambiar? Mientras Isen demostraba su cambio, Vivian demostraba otra cosa, que no la dejaría ir fácilmente. La primera vez que la vi fuera de mi escuela, pensé que me lo estaba imaginando. Había terminado una clase cuando miré por la ventana y la vi, su Mercedes plateado estacionado al otro lado de la calle. Allí estaba, con gafas de sol y las manos aferradas al volante, observando. Sentí como si se me encogiera el estómago. Me dije que debía ser una coincidencia, tal vez solo pasaba por allí. Pero sucedió una y otra vez, cada vez, ella no bajaba del carro, se limitaba a observar. Una mañana, mientras caminaba hacia mi auto, un escalofrío recorrió mi espalda. Me giré y allí estaba, junto a la entrada del estacionamiento, con los brazos cruzados sobre su costoso abrigo. Me quedé paralizada. Dio un paso adelante y una sonrisa empalagosa se extendió en sus labios. Tenemos que hablar, querida, dijo. Apreté mi bolso con fuerza. No hay nada que hablar. Ella soltó una risa entrecortada. Oh, pero sí lo hay. Tengo derecho a saber sobre mi nieto. Retrocedí un paso. No, no lo tienes. Isen es mi hijo, y tú, su voz bajó, cargada de veneno. Estás destrozando su vida. Un nudo se formó en mi garganta, pero me obligué a mantener la firmeza. Déjame en paz, Vivian, dije. Me volví a marchar, pero ella me agarró del brazo. Lo desprendí con brusquedad justo cuando el guardia de seguridad de la escuela aparecía afuera.
¿Todo bien, señorita Carter?, preguntó el guardia. Vivian retrocedió rápidamente, alisándose el abrigo. Por supuesto, solo era una charla amistosa. Corrí hacia mi auto y lo bloqueé apenas entré. Mis manos temblaban mientras sacaba el teléfono. Ella está afuera de mi escuela de nuevo. La respuesta de Isen llegó al instante. Estoy llamando a la policía. En menos de 20 minutos, 2 oficiales llegaron. Me quedé en mi salón, espiando por la ventana mientras se acercaban. Al principio, ella adoptó la actitud de la suegra preocupada, con lágrimas y voz suave, diciendo que solo estaba preocupada por mí. Pero cuando los oficiales le exigieron que se fuera, su máscara se desmoronó. «Está manipulando a mi hijo», exclamó, señalando el edificio de la escuela. «Lo está volviendo en mi contra. Ese bebé es solo una trampa para él». Cerré los ojos, mi estómago se revolvió de repugnancia. Los oficiales se mantuvieron firmes, uno anotó algo en una libreta antes de decir con voz autoritaria: «Señora, si regresa aquí, será arrestada por acoso». Ella volvió al carro a toda prisa, golpeando la puerta al cerrarla. Esa misma noche, Isen y yo nos sentamos juntos en la oficina de la abogada, por primera vez desde que todo se había desmoronado. «Está escalando», dije, frotándome las sienes. «No va a detenerse», respondió Isen, con los puños apretados. «Debería haber hecho esto hace años». La abogada deslizó un montón de papeles hacia nosotros. «La buena noticia es que, con las grabaciones de seguridad y los informes policiales, esta orden de alejamiento es irrefutable. Ella no podrá acercarse a ti, ni al bebé, ni siquiera a Isen». Firmé sin dudarlo. Vivian Matthews dejó de formar parte de nuestras vidas. Por primera vez en semanas, sentí que podía respirar. Isen asistía a todas las citas prenatales sin faltar ni una. Al principio, me mantuve a distancia, observando y esperando, preguntándome si era otro intento de recuperar mi confianza, pero él no me presionó. Permaneció en silencio cuando necesitaba espacio, sostuvo mi mano cuando se lo permití y jamás mencionó el nombre de Vivian en nuestras conversaciones. A medida que mi vientre crecía, también lo hacía mi esperanza de que, tal vez, él estaba realmente comprometido a liberarse de su control. Pero Vivian no había terminado. Intentó de todo, llamar a familiares lejanos para averiguar mi fecha de parto. Aparecer en el trabajo de Isen fingiendo preocupación e incluso enviar una carta de disculpas falsa que terminaba exigiendo estar presente en el parto. Nunca obtuvo la información que deseaba. Habíamos tomado todas las precauciones, el hospital estaba registrado bajo la dirección de Chloe, mi inscripción era privada, y cada enfermera y médico había sido advertido sobre ella. Isen se lo aseguró. «Nada es más importante que mantenerte a ti y al bebé a salvo». Aquella noche, por primera vez en meses, le creí. Luego, llegó Lily Grace. El parto comenzó a las 2 de la mañana, la casa estaba en silencio, y por un instante pensé que el dolor era solo otra noche inquieta. Pero cuando las contracciones se intensificaron, supe que era el momento. Isen siguió nuestro plan a la perfección, tomó la bolsa del hospital, llamó a Chloe, revisó 2 veces las cámaras de seguridad y, en minutos, ya estábamos en el carro. En el hospital, Chloe se mantuvo cerca, velando por mí, mientras Isen nunca se separó de mi lado. Murmuró palabras de aliento, me secó el sudor de la frente, y cuando el dolor se volvió insoportable, simplemente sostuvo mi mano, brindándome apoyo. 12 horas más tarde, la sala se llenó del llanto de un recién nacido. Nuestra hija, Lily Grace, había nacido. Lágrimas rodaron por mi rostro mientras la enfermera la colocaba sobre mi pecho. Era perfecta, pequeños deditos, nariz de botón y una cabecita oscura y llena de cabello. Miré a Isen, esperando incertidumbre o incluso temor, pero lo que vi rompió todas las barreras que había construido. Él lloraba, lágrimas silenciosas y constantes recorrían su rostro mientras extendía la mano para acariciar la pequeña. «Es hermosa», murmuró, con la voz quebrada. Tragué el nudo en mi garganta mientras lo observaba cunarla cuidadosamente por primera vez. La miró como si fuera lo más precioso del mundo y, quizá, por primera vez, entendió lo que el amor debía ser, sin control, sin manipulación, sin miedo, solamente amor. Esa noche, mientras Lily dormía en mis brazos, Isen se sentó a mi lado, trazando con sus dedos pequeños círculos en la manta. «Jamás permitiré que nadie les haga daño a ninguna de ustedes», dijo, con voz firme. Por primera vez en mucho tiempo, le creí. Habíamos roto el ciclo. 2 semanas después del nacimiento de Lily, llegó una carta.
Primero la encontró Chloe, mezclada con los regalos del bebé en el porche. El sobre era elegante, con una caligrafía impecable, como si fuera un mensaje lleno de amor de una madre cariñosa, pero yo sabía la verdad. Dudé antes de abrirlo, pero Isen no lo hizo, lo rasgó y leyó cada palabra, su mandíbula se apretaba con cada línea. Luego, sin decir palabra, se dirigió a la cocina, encendió la estufa y dejó caer la carta en la llama abierta. El papel se encogió y se ennegreció, las palabras se esfumaron en la ceniza. Ella ya no podrá manipularnos, dijo, mirando cómo se consumía. Su voz era calma y firme, pero en sus ojos veía la decisión definitiva. Vivian había perdido su poder sobre él. Yo ya lo había sospechado, sabía que no se rendiría tan fácilmente. 2 días después, mientras yacía en la cama del hospital, exhausta pero en paz, Chloe se tensó cerca de la ventana. Oh, no. Pensé, siguiendo su mirada, sintiendo que la sangre se me helaba. Allí estaba Vivian, en la entrada del hospital, vestida impecablemente, con las manos apretadas en puños. La expresión en su rostro me hizo estremecer, debía haber seguido a alguien. Chloe murmuró, mientras ya sacaba su teléfono para llamar a seguridad. Isen entró en la sala con una taza de café. Apenas pude hablar antes de que él viera hacia donde mirábamos, su cuerpo se volvió rígido y, sin decir palabra, se dio la vuelta y salió. Chloe y yo observamos por la ventana cómo Isen salía furioso. La seguridad ya había interceptado a Vivian, pero ella hacía un escándalo, elevando la voz con esa manera dulce y manipuladora. «Solo quiero ver a mi nieta», exclamó. «No, no tienes derecho», cortó Isen, frío e implacable. «Isen, eres mi hijo», vociferó ella. «Perdiste ese derecho en el momento en que me hiciste daño a la mujer que amo». Se retiró como si hubiera recibido una bofetada. «No lo hice», dijo él, pero sus palabras fueron claras. «Sí, lo hiciste. Cada mentira, cada manipulación, cada susurro en mi oído me hizo dudar de ella, me convirtió en un monstruo. Pero, ya basta». El rostro de Vivian se retorció de rabia. «Me has vuelto en su contra», exclamó. «Isen, eres mi hijo», continuó. «No», dijo, con voz baja pero firme. «Ahora soy el padre de Lily, y ese es el único título que me importa». El rostro de Vivian se hundió, pero antes de que pudiera decir algo más, el guardia de seguridad intervino. «Señora Matthews, debe irse ahora». Ella abrió la boca, pero Isen ya se había vuelto de espaldas. Dentro, mi teléfono vibró, la orden de alejamiento se había extendido de forma permanente. Exhalé despacio y besé suavemente la frente de Lily. Ella jamás conocería la crueldad de su abuela, el ciclo, para siempre, se había roto. La vida no se arregló de la noche a la mañana, pero por primera vez en mucho tiempo, éramos libres. Isen y yo avanzamos con cautela, reconstruyendo la confianza destrozada. La terapia se volvió parte de nuestra rutina, no solo para nuestro matrimonio, sino también para cada uno de nosotros. Aún había momentos de duda, cicatrices que tardarían en sanar, pero la diferencia era que él nunca dejó de demostrarse a sí mismo. Los límites se mantuvieron firmes, Vivian se había ido de nuestras vidas para siempre, sin llamadas, sin cartas, sin sombras del pasado. Finalmente, nuestro hogar era solo nuestro, lleno de amor, no de control. Lily creció rodeada de seguridad, risas y calor. Nunca conoció el miedo a andar de puntillas ni la manipulación, solo escuchó cuentos antes de dormir, arrullos y el amor incondicional de unos padres que la adoraban por encima de todo. Una tarde, mientras nos sentábamos en el porche viendo jugar a Lily en el jardín, Isen se volvió hacia mí, su mirada firme. «Jamás imaginé ser este tipo de hombre», confesó, «pero tú me enseñaste cómo». Le estreché la mano, sintiendo que mi corazón se aligeraba como nunca antes. «Lo hicimos juntos», dije suavemente, y por primera vez, lo creí de verdad.